Con su turbante y su mirada profunda, Calimán conquistó la imaginación de generaciones enteras, convirtiéndose en un símbolo de la cultura popular en México y América Latina. A diferencia de otros héroes que optaban por la violencia, su principal poder era su código de honor, nunca quitar una vida. Su lucha constante por la justicia y la verdad lo hizo único, combinando habilidades extraordinarias como la hipnosis, la telepatía y el dominio de diversas artes marciales, dándole una esencia casi mística. Calimán era un verdadero maestro del cuerpo y de la mente. Su origen se dio en formato radiofónico, con el programa Las Aventuras de Calimán, que se transmitió por primera vez el 16 de septiembre de 1963 en México. La creación estuvo a cargo del abogado, escritor y locutor cubano Modesto Ramón Vázquez González, junto al mexicano Rafael Cuthberto Navarro Huerta, pionero en la producción de radionovelas. El éxito en la radio fue inmediato y arrollador, lo que llevó a trasladar sus historias a otro medio. Así, el 4 de diciembre de 1965, Calimán debutó en las historietas, las cuales se publicaron de manera ininterrumpida durante 26 años, alcanzando la asombrosa cantidad de 1.351 números consecutivos. Su impacto no se limitó a México. Calimán logró conquistar también Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, llegando a vender hasta 3 millones de ejemplares en una sola semana, superando incluso a figuras como Superman. Uno de los elementos más recordados de la historieta era la filosofía que transmitía el personaje, con frases que quedaron grabadas en la memoria popular: la mente es el arma más poderosa, o quien domina la mente, lo domina todo. Calimán se diferenciaba de otros héroes no solo por sus habilidades, sino porque demostraba que la verdadera fuerza residía en la inteligencia y el espíritu. El fenómeno traspasó la radio y los cómics. En 1972, Calimán llegó al cine con la película Calimán, el hombre increíble, basada en la historieta Los profanadores de tumbas. El papel principal fue interpretado por el actor canadiense Jeff Cooper, y la película tuvo un gran éxito en taquilla. Sin embargo, la secuela de 1976, Calimán en el siniestro mundo de Humanón, no logró el mismo nivel de impacto debido a dificultades de producción y recortes presupuestales. La fama de Calimán incluso desató batallas legales. Marvel Comics demandó a Promotora K, editorial responsable de la revista de Calimán, alegando que tenía los derechos del título El hombre increíble desde 1962, un año antes de la primera transmisión de la radionovela. Tras un extenso proceso judicial, la corte falló a favor de Promotora K, al demostrar que Marvel no había utilizado ese título hasta 1968. Como resultado, Marvel tuvo que pagar regalías a los creadores de Calimán para poder utilizar el término en su personaje Hulk. Así, Calimán no solo venció en sus historias de ficción, sino también en la vida real, consolidándose como uno de los grandes héroes de la cultura popular. Gabriel Vargas es considerado uno de los más grandes historietistas de México. En 1948, dio vida a La familia Burrón, una historieta que retrataba con humor y crudeza la vida cotidiana de una familia de clase baja en la Ciudad de México. Inspirado en sus recorridos por vecindades, mercados y cantinas, Vargas logró plasmar un retrato fiel y entrañable de la sociedad mexicana. Los protagonistas principales eran Borola Tacuche de Burrón, su esposo Regino Burrón, sus hijos Macuca y Regino Jr., el niño adoptivo Fosforito Cantarranas y el perro Wilson. Con un lenguaje lleno de expresiones populares y situaciones cotidianas, la historieta ofrecía una sátira punzante sobre la pobreza, la corrupción, la burocracia y las dificultades de la vida urbana. La familia Burrón se convirtió en un fenómeno cultural, llegando a vender hasta 500,000 ejemplares semanales en su época de mayor auge y manteniéndose vigente durante más de 6 décadas. Su éxito radicaba en que, más allá del humor, había una profunda crítica social que resonaba con las experiencias diarias de sus lectores. Sin embargo, la llegada de historietas extranjeras y los cambios en el mercado editorial comenzaron a afectar su popularidad. Poco a poco, las nuevas generaciones fueron alejándose de este tipo de publicaciones. Finalmente, la historieta dejó de publicarse en 2009,
apenas un año antes del fallecimiento de su creador, Gabriel Vargas. A pesar de su desaparición, la familia Burrón dejó una huella imborrable en la cultura popular mexicana. Sus personajes, sus diálogos y su aguda mirada sobre la vida en las calles de México siguen siendo recordados como parte fundamental del imaginario colectivo. Aventuras de Mar y Tierra fue una historieta mexicana que mezclaba acción, comedia y paisajes tropicales. Su debut se dio el 15 de octubre de 1959, y su creador, el Dr. Martín de Lucenay, originalmente había concebido la historia como un guión para cine. Sin embargo, al ser rechazado por diversas productoras, optó por transformarlo en una historieta, y así nació Chanoc. La trama giraba en torno a Chanoc, un joven pescador de perlas que vivía emocionantes aventuras junto a su entrañable padrino, Tsecup Baloyán, un hombre sabio, de espíritu aventurero y con debilidad por el alcohol, quien cariñosamente llamaba a Chanoc Cachorro. Otros personajes entrañables completaban el elenco, como Alaley, el interés amoroso de Chanoc, y los cómicos caníbales Pod y Shad, quienes constantemente intentaban devorar a Tsecup. El éxito de la historieta fue tal que en 1967 llegó a la pantalla grande, con Andrés García interpretando a Chanoc y Chano Urueta como Tsecup. La película consolidó aún más la popularidad de los personajes. Posteriormente, otros actores como Gregorio Casals y Humberto Curiel también dieron vida a Chanoc, mientras que el legendario Germán Valdés Tintán y más tarde su hermano Ramón Valdés encarnaron a Tsecup. Tras el fallecimiento de Martín de Lucenay a los pocos años de creada la historieta, el escritor Pedro Sapi Fernández, junto con el ilustrador Ángel Mora, se encargaron de continuar la saga, respetando el espíritu original y asegurando su éxito durante varias décadas. En los años 90, la editorial Enigma lanzó algunas ediciones especiales de Chanoc, con prólogos escritos por figuras como el cronista Carlos Monsiváis y el periodista deportivo Raúl Orbañanos. Más adelante, Nuevos Editores retomó la publicación con el mismo equipo de artistas, reavivando el cariño de los lectores por las aventuras del joven pescador. Chanoc sigue siendo recordado como un ícono de la historieta mexicana, representando la valentía, la picardía y la nobleza de los héroes del pueblo. El Pantera fue una historieta mexicana surgida en los años 70, creada por el guionista Daniel Muñoz Martínez y dibujada inicialmente por Juan Alba, y más tarde por Alberto Maldonado. Su protagonista, Gervasio Robles Villa, era un joven huérfano que creció en los barrios más duros de la Ciudad de México, sobreviviendo entre astucia y malas compañías. La vida de Gervasio dio un giro inesperado cuando, tras ser acusado injustamente, terminó encerrado en el Palacio de Lecumberri. Allí, durante su tiempo en prisión, un panadero le enseñó artes marciales, dotándolo de habilidades que cambiarían su destino. Una vez en libertad, Gervasio fue reclutado como agente encubierto por la policía para luchar contra el crimen, transformándose en el Pantera, un vigilante al margen de la ley, pero siempre buscando justicia. La historieta inició su publicación dentro de la revista Mini Policíaca, pero su gran éxito le permitió tener su propia serie semanal a partir de 1980, alcanzando tirajes que oscilaron entre los 400.000 y 700.000 ejemplares por número. Una hazaña notable para una historieta nacional. La historia combinaba acción intensa, romance y toques de comedia. Entre los personajes secundarios más recordados se encontraban Gorda con Chile, una mujer valiente y leal, el gallego, dueño de un bar, y el general Porfirio Ayala, el estricto superior del Pantera en la policía. La serie gozó de gran popularidad durante más de 20 años hasta su cancelación en los años 90. En 2001, la editorial Beat reeditó las mejores aventuras en una colección especial que superó los 150 números, manteniendo viva la memoria del personaje. En 2007, Televisa produjo una serie de televisión basada en el cómic, protagonizada por Luis Roberto Guzmán, Ignacio López Tarso y Alicia Machado. Aunque generó expectativa, la adaptación fue criticada por los fans debido a los cambios sustanciales en la historia original. En 2015 surgieron rumores sobre una adaptación estadounidense que involucraba al guionista Warren Ellis y a la productora de The Walking Dead, pero finalmente no se concretó.
Pese a ello, el Pantera sigue siendo recordado como uno de los antihéroes más emblemáticos del cómic mexicano. Su esencia de justicia callejera, carisma rebelde y espíritu indomable lo posicionan como un personaje que, con una buena adaptación, podría competir a nivel internacional con los héroes de Marvel o DC. Memín Pinguín es, sin duda, uno de los personajes más icónicos de la historieta mexicana. Fue creado por Yolanda Vargas Dulce a finales de los años 40 y su primera aparición se dio en la revista Pepín, dentro de la sección Almas de Niño. Gracias a su enorme popularidad, en 1963 obtuvo su propia historieta. Memín es un niño afromexicano, travieso pero de gran corazón, que vive aventuras junto a sus inseparables amigos, Carlangas, Ernestillo y Ricky. A través de sus relatos, se abordaban temas profundos como la pobreza, la discriminación, la familia y el esfuerzo personal, siempre con un toque de humor blanco y valores positivos. La historieta llegó a vender más de 120,000 ejemplares semanales y fue traducida a varios idiomas, incluso convirtiéndose en material educativo en Filipinas, donde se utilizaba para enseñar español. Sin embargo, no todo fue aplausos. En 2005, Memín Pinguín se vio envuelto en una fuerte controversia internacional cuando el Servicio Postal Mexicano lanzó una serie de timbres conmemorativos con su imagen. Esto provocó una reacción negativa en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad afroamericana, quienes consideraron al personaje como un estereotipo ofensivo. Incluso, la Casa Blanca criticó públicamente la iniciativa, calificándola como una caricatura inaceptable para la época moderna. Esta controversia llevó a que en varios supermercados estadounidenses se retiraran los ejemplares de la historieta. Sin embargo, en México, los timbres se agotaron rápidamente, convirtiéndose en objetos de colección. Sixto Valencia, el principal dibujante de Memín, respondió de forma irónica ante las críticas, asegurando que el personaje era un homenaje a la diversidad y una representación positiva de la cultura mexicana, no un insulto. Pese a la polémica, Memín Pinguín sigue siendo una de las historietas más queridas de México, con más de 1000 números publicados y un legado que sigue presente en la memoria de quienes crecieron leyéndolo. En 1965, Eduardo del Río Ríos dio vida a una de las historietas más audaces y críticas de México, Los Supermachos. A través de su humor ácido y su mirada satírica, retrató como pocos la política y la vida social del país, dejando una marca profunda en la cultura popular. La historia transcurría en el ficticio pueblo de San Garabato de las Dunas, un microcosmos que reflejaba la realidad mexicana de la época. Cada personaje representaba un sector social distinto, permitiendo a Ríos abordar temas como la corrupción, la desigualdad y los abusos de poder. Entre los personajes más recordados destacan Juan Calzoncín, un indígena inteligente y sagaz, siempre listo para desenmascarar injusticias. Chon, su fiel compañero, que representaba al mexicano despreocupado y a veces sumido en el conformismo. Don Perpetuo del Rosal, el político corrupto y eterno cacique del pueblo. Doña M, reflejo del conservadurismo y el poder religioso. Gracias a su enfoque fresco y provocador, los supermachos alcanzaron tirajes superiores a 250,000 ejemplares semanales, colocándose como una de las historietas más leídas de su tiempo. Sin embargo, el éxito también trajo problemas. El tono crítico hacia el gobierno no fue bien recibido por las autoridades de la época. La presión política y diferencias con la editorial llevaron a que Ríos abandonara el proyecto. No obstante, no se rindió, creó Los Agachados, una historieta de estilo similar, donde recicló algunos de sus personajes y continuó su labor crítica. Hoy, Los Supermachos son considerados una obra fundamental en el cómic mexicano. Sus ejemplares se han convertido en valiosas piezas de colección, llegando a venderse entre 60 y hasta 3,300 pesos en plataformas en línea. La obra de Ríos demostró que la caricatura y la historieta no eran solo entretenimiento, sino también potentes herramientas de reflexión y crítica social, un legado que sigue vigente. En 1965,
Óscar González Guerrero, junto a José Cabezas García y Fausto Buendía, crearon un personaje que rompió moldes dentro del cómic mexicano, Ermelinda Linda, la irreverente bruja de Bondojito. Inicialmente, Ermelinda apareció en la historieta Brujerías, donde satirizaba la política y las supersticiones populares. Sin embargo, tras presiones del gobierno mexicano, que consideraba que el título fomentaba creencias negativas, la historieta fue rebautizada como Ermelinda Linda en 1968. La serie narraba las aventuras de una bruja poco agraciada físicamente, pero tremendamente astuta y poderosa. Ermelinda preparaba pócimas para resolver los problemas de su clientela, aunque a menudo sus hechizos provocaban situaciones desopilantes. Junto a ella estaban Arlen, su bella hija bruja, símbolo de la juventud y la belleza. Nana Chona, su madre, que aportaba sabiduría y comicidad a las tramas. Aunque la historia estaba mayormente ambientada en la colonia Bondojito, Ermelinda viajaba constantemente a lugares exóticos y, gracias a su magia, a veces se transformaba en una mujer irresistible para alcanzar sus objetivos. El éxito fue rotundo. Más de 1.200 números publicados. Tirajes semanales que llegaron a los 600.000 ejemplares en su mejor época. La historieta pasó del blanco y negro, a tono sepia, y finalmente al color en los años 70. Su contenido mezclaba humor negro, picardía, sátira social y erotismo sutil, convirtiéndola en una historieta destinada principalmente a un público adulto. La popularidad de Ermelinda trascendió el papel y llegó al cine. Se produjeron 2 películas. Ermelinda Linda 1984. Agente Ermelinda Linda 21986. Ambas protagonizadas por la querida Evita Muñoz Chachita, capturando el espíritu crítico, divertido y ácido de la historieta. Aunque su apariencia no correspondía al estereotipo de heroína tradicional, Ermelinda Linda se consolidó como una figura empoderada, siempre encontrando la manera de vencer obstáculos y mantenerse fiel a sí misma. Hoy, sigue siendo recordada como la bruja mexicana por excelencia, un personaje que no solo entretuvo, sino que también reflejó la realidad social de México de manera irónica y desenfadada. En 1965, casi como un complemento natural a Ermelinda Linda, Óscar González Guerrero y José Cabezas García dieron vida a Aniceto Verduzco, un personaje destinado a robar carcajadas. Aniceto debutó como personaje secundario en la revista Brujerías, donde rápidamente destacó por su comicidad natural. Era un brujo torpe, con aspecto desaliñado, amante de la bebida, y siempre acompañado por su inquebrantable mala suerte. Su popularidad creció tanto que en 1967 logró su propia publicación, Andanzas de Aniceto. El éxito fue contundente. Alcanzó un impresionante tiraje de 45.000 ejemplares por número. La historieta tuvo más de 1.200 ediciones semanales. Se distribuyó ampliamente no solo en México, sino también en Estados Unidos y América del Sur. Aniceto, lejos de ser un hechicero poderoso, era un antihéroe simpático. Sus conjuros rara vez funcionaban como debía, y sus aventuras siempre terminaban en situaciones hilarantes. Muchas veces solicitaba ayuda, o rivalizaba, con Ermelinda Linda, reforzando ese contraste entre la bruja astuta y el mago desastroso. Lo curioso es que, debido a la laxitud en los derechos de autor de aquella época, Aniceto llegó a interactuar en algunas ediciones especiales con personajes de fama internacional como Batman y Robin, James Bond, los Beatles, Fidel Castro. Estos crossovers, hoy imposibles de replicar legalmente, añadieron aún más surrealismo a sus desventuras. A pesar del paso de las décadas, Aniceto Verduzco no fue olvidado. En 2020, el personaje reapareció en la publicación Crisis Fronteriza de Body Comics, donde integró un grupo llamado el Escuadrón de lo Más Cabrón, demostrando que su esencia seguía vigente en la cultura popular contemporánea. Con su eterna torpeza, su humor picante y su entrañable espíritu de lucha pese a la adversidad, Aniceto dejó su huella como uno de los antihéroes más queridos de la historieta mexicana. Dentro del vasto universo de las historietas mexicanas,
El Santo, el enmascarado de plata ocupa un lugar de honor como el superhéroe nacional por excelencia. Inspirado en la legendaria figura del luchador Rodolfo Guzmán Huerta, las historietas de El Santo mezclaban con maestría acción, terror, aventura y ciencia ficción, llevando al personaje más allá del cuadrilátero. La primera historieta dedicada al Santo se publicó en 1952, gracias al escritor José G. Cruz, quien ya era reconocido por sus trabajos de fotomontaje en el medio. Con visión audaz, Cruz adquirió los derechos del personaje y lo reinventó. Ya no solo era un ídolo de la lucha libre. Ahora también era un justiciero enmascarado, que combatía a criminales, monstruos, científicos locos y amenazas sobrenaturales. El fenómeno fue inmediato. Las historietas de El Santo alcanzaron tirajes de hasta 250.000 ejemplares semanales, consolidándose como una de las publicaciones más exitosas del siglo XX en México. Su vigencia fue sorprendente. Casi 35 años en circulación continua. Diferentes formatos y múltiples sagas que expandían su universo. La popularidad de El Santo en las historietas nutrió su mito y fue la base de su éxito en el cine, donde protagonizó más de 50 películas entre los años 60 y 80. Muchas de estas películas tomaron inspiración directa de las tramas de los cómics, ampliando así su leyenda entre generaciones. El impacto de las historietas fue tal que ayudaron a consolidar la figura de El Santo como una leyenda viva, no solo de la lucha libre, sino de la identidad cultural mexicana. Aunque en los años 80 la publicación original cesó, su legado no se apagó. En tiempos recientes se han realizado reediciones, cómics modernos e incluso adaptaciones alternativas que mantienen vivo el espíritu del enmascarado de plata. Hoy, El Santo sigue siendo un símbolo de lucha, honor y valentía, reflejando los valores que marcaron a una época y que siguen inspirando a nuevas generaciones. En el panorama de las historietas mexicanas de aventura, Taba, el hombre gacela ocupa un lugar especial. Publicada entre 1959 y 1971, esta serie fue creación de Joaquín Cervantes Basoco, quien se inspiró en el mito clásico del niño salvaje, pero con un toque original y fantástico, comunicarse con los animales. Con el tiempo, se convierte en el rey de la selva, enfrentándose a amenazas tanto naturales como sobrenaturales, desde colonizadores hasta criaturas míticas. Taba ofrecía una propuesta distinta para el lector. Combinaba aventura pura con elementos de ciencia ficción y mitología. Añadía una profundidad emotiva al mostrar el conflicto del protagonista entre su naturaleza salvaje y su curiosidad por el mundo humano. El éxito de la historieta fue rotundo. Se publicaron más de 600 episodios semanales. La serie mantuvo un ritmo continuo de publicaciones hasta su conclusión en 1971. Curiosamente, la saga terminó en un cliffhanger. El último número dejó en suspenso el destino de Upres y sus habitantes tras una catástrofe volcánica, un cierre que hasta hoy genera nostalgia entre sus fanáticos. Aunque Taba no fue tan masivamente adaptado a otros medios como otros héroes, su legado persiste como uno de los grandes relatos de aventura de la historieta mexicana, un auténtico Tarzán mexicano, pero con identidad y alma propias. Dentro del vasto universo de la historieta mexicana, pocas publicaciones lograron calar tan hondo en el corazón de los lectores como Lágrimas, Risas y Amor. Creada en 1962 por la prolífica escritora Yolanda Vargas Dulce, esta historieta se convirtió rápidamente en un referente del drama y el romance en América Latina. Cada edición ofrecía una historia diferente, enfocada en el amor imposible, los dramas familiares, la superación personal ante las adversidades sociales. Dirigidas principalmente a un público femenino, estas tramas conectaban emocionalmente con miles de lectoras que veían reflejadas en ellas sus propias luchas y sueños. Entre los grandes talentos gráficos que ilustraron las historias destacan nombres como Antonio Gutiérrez, Ramón Hernández, Sixto Valencia. Cada número podía durar desde unos pocos episodios hasta convertirse en sagas largas, siempre abordando con sensibilidad temas como la discriminación, el machismo, la pobreza,
Los sacrificios por amor o familia. Algunas de las historias más emblemáticas que surgieron de lágrimas, risas y amor fueron: María Isabel, la joven indígena que luchaba contra la discriminación. El pecado de Oyuki, la desgarradora vida de una joven japonesa atrapada por los prejuicios. Rubí, la ambiciosa mujer que usó su belleza para ascender socialmente. Yesenia, la gitana que desafió las barreras de clase para vivir su amor. El impacto de la historieta fue inmenso. Vendió cientos de miles de ejemplares cada semana. Muchas de sus historias fueron adaptadas al cine y a la televisión, consolidando aún más su influencia cultural. Lo que hizo especial a Lágrimas, Risas y Amor fue que mostró a mujeres protagonistas fuertes. No eran simples víctimas de las circunstancias, sino personajes decididos, capaces de desafiar al destino y luchar por su felicidad. A pesar de su enorme éxito, la llegada de nuevos formatos de entretenimiento y la caída del mercado de historietas impresas en los años 90 provocaron su declive. Sin embargo, su legado no ha desaparecido. Sigue vigente en las telenovelas mexicanas. Se mantiene vivo en los corazones de quienes alguna vez se emocionaron con sus relatos. Yolanda Vargas Dulce dejó una marca indeleble en la narrativa mexicana, demostrando que las historias de amor también pueden ser un vehículo para hablar de injusticia, resiliencia y transformación social. Dentro del humor mexicano, Gaspar Enainé, mejor conocido como Capulina, se consolidó como un ícono inolvidable gracias a su particular estilo de comedia blanca, inocente y apta para todo público. Su fama no se limitó al cine y la televisión. En los años 70 y 80, las aventuras de Capulina se convirtieron en una de las historietas más populares de México. La historieta capturaba fielmente el espíritu del actor. Un hombre torpe pero de buen corazón. Un personaje que, pese a los enredos y situaciones ridículas, siempre lograba salir adelante con astucia o, simplemente, con buena suerte. Cada número de las aventuras de Capulina presentaba historias disparatadas llenas de humor físico, malentendidos, persecuciones y villanos más cómicos que temibles. Además, era común que se parodiaran géneros populares como el terror, la ciencia ficción, la aventura e incluso los superhéroes. Esto permitía que las historias fueran accesibles, familiares y atractivas tanto para niños como para adultos. El éxito de la historieta también se debió a que reflejaba mensajes de optimismo, valores como la amistad, la honestidad y la bondad, situaciones cotidianas envueltas en humor ligero y sin malicia. Capulina, quien ya era conocido como el rey del humorismo blanco, logró extender su legado al papel impreso, consolidándose como uno de los pocos comediantes mexicanos que brillaron simultáneamente en el cine, la televisión y la historieta. Aunque con el paso del tiempo las aventuras de Capulina fueron perdiendo fuerza frente a los cambios de gustos en el público, su figura sigue siendo recordada con cariño como un símbolo de un México donde reír era posible sin ofensas ni excesos. Hoy, sus historietas son objetos de colección que evocan una época dorada del entretenimiento familiar. Las historietas mexicanas marcaron a varias generaciones, no solo por entretener, sino por reflejar la vida cotidiana, las aspiraciones, las injusticias y los sueños de un México diverso y vibrante. Cada uno de estos personajes, desde Calimán hasta Ermelinda Linda, pasando por Chanoc, Memín Pinguín, El Santo y Capulina, construyeron un mosaico cultural que hoy en día sigue vigente en la memoria colectiva. Estos cómics no solo llenaban puestos de periódicos y hogares, también formaron parte del tejido social. Enseñaron valores, cuestionaron injusticias y acompañaron a sus lectores en momentos de cambio y esperanza. La riqueza de sus historias no radicaba únicamente en la fantasía o el humor, sino en su cercanía con la gente. Eran reflejo de la realidad social, crítica de los defectos y celebración de las virtudes del pueblo mexicano. Aunque muchas de estas historietas han desaparecido con el tiempo, su impacto no se ha desvanecido.
Hoy son consideradas piezas fundamentales del patrimonio cultural popular, recordadas con cariño por quienes crecieron leyéndolas y descubiertas con asombro por nuevas generaciones interesadas en su legado. En la actualidad, gracias a reediciones, homenajes, adaptaciones cinematográficas y rescates editoriales, estas historias continúan latiendo, como un recordatorio de que la imaginación y la identidad también se construyen página por página. Porque más allá de la tinta y el papel, estos héroes y antihéroes nos enseñaron algo esencial. La fuerza de un pueblo también se mide en sus historias. Y en México, esas historias seguirán vivas mientras haya quien las lea, quien las recuerde y quien las siga contando.